¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, sí, sí se ve. Ya, entonces voy a empezar. Eh, Buenos días, doctor Peña, compañeros. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que son las vacunas contra el COVID-19, ¿no? Nos vamos a centrar en lo que es el mecanismo de acción, ¿sí? Y bueno, mi nombre es Luis Fernando León Yanque y comencemos entonces. Bueno, ya. Haremos una introducción, hablaremos un poco de los avances, los métodos para desarrollar la vacuna, pero nos centraremos en lo que es el mecanismo de acción y también veremos algunas conclusiones, ¿no? Ahora, introducción. Bueno, como sabemos, el mundo se halla actualmente inmerso en lo que es la pandemia del COVID-19, ¿no? Y frente a este panorama, las vacunas tienen un papel crucial, ¿no? Cuya función es entrenar, preparar el sistema inmunológico para poder detectar y combatir los virus, ¿no? Al 18 de febrero del 2021, habían al menos 7 vacunas distintas, ¿no? Las cuales concedían prioridad a las personas adultos mayores o personas las cuales tenían alguna enfermedad que los predisponía a sufrir síntomas graves, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo difícil que es el desarrollo de una vacuna, eh, veamos esto, ¿no? Según la OMS, nos dice que de cada 100 vacunas, las cuales entran en la fase preclínica, podemos distinguir dos grandes fases en el desarrollo de la vacuna, una fase preclínica y una fase clínica, ¿no? La preclínica que corresponde a las pruebas en el laboratorio, ¿no? Donde si se tiene que inactivar, se inactiva el virus o se tiene que atenuar, ¿no? Y la fase clínica que corresponde al inicio de la prueba en humanos, ¿no? Obviamente todos estos tienen sus subfases, ¿no? Pero tenemos que saber eso, ¿no? Una fase preclínica y una fase clínica. Entonces nos dice que de cada 100 vacunas, las cuales entran a la fase preclínica, solo 7 son lo suficientemente buenas para pasar la fase clínica, ¿no? Y ser probadas en humanos. Y solo una demuestra tener utilidad real, ¿no? Estos son datos de la OMS. ¿Y qué pasó con la llegada del COVID-19? Bueno, la llegada del COVID-19 revolucionó todo lo que era el desarrollo de vacunas, ¿no? Porque forzó a la OMS, a los estados, ¿no? A sus asociados, ¿no? A los países, a tener que acortar este tiempo, ¿no? Como nunca se había hecho, y, y a la vez asegurar, garantizar la eficacia de estas, ¿no? Veamos. Por ejemplo, esta es una tabla que nos dice, por ejemplo, este es el tiempo de desarrollo, que prácticamente es absurdo en comparación a otras vacunas, al tiempo que llevó a realizar, ¿no? Estas vacunas. Y entonces, veamos, he tratado de buscar un artículo, ya este es un boletín que salió recién anteayer de parte de la OMS, en el cual nos dice, perdón, ya, en el cual nos dice eh, candidatos vacunales, y candidatos vacunales se refiere a aquellas vacunas que aún están en fase de desarrollo, que aún no han sido aprobadas, ¿sí? A esto lo llamaremos candidatos vacunales, y nos dice candidatos vacunales en distintas etapas, distintas fases de desarrollo, ¿no? Nos dice que hasta anteayer habían el 15, que habían más de 180 vacunas, las cuales están en la fase preclínica, ¿no? En la fase de laboratorio, ¿no? De prueba en animales. Y en la fase clínica, que son la fase uno, 2 y 3, teníamos 35 en la fase uno, que son pruebas pequeñas, ¿no? En poblaciones pequeñas, en 37 en fase 2, ¿no? Que corresponde a poblaciones de más de 100 personas, ¿no? 100 personas como mínimo, y en todas estas se va viendo lo que es la eficacia, ¿no? La efectividad de estas. Y en la fase 3 teníamos 25, ¿no? Las cuales ya se encontraban en poblaciones grandes y en distintos lugares, ¿no? Sigamos viendo. Ahora, los métodos para el desarrollo de las vacunas. Bueno, tenemos 3 métodos principales, ¿sí? Utilizando un virus íntegro que consiste en conservar la morfología, ¿no? La estructura íntegra del virus, ¿sí? Pero solo es inactivándolo a través de distintos mecanismos que ya veremos también. Tenemos la de virus atenuados, vectores víricos también. Tenemos la de utilizar fragmentos que induzcan una respuesta inmunitaria, ¿no? Es decir, se tiene que analizar, se tiene que identificar cuál es el componente más inmunógeno, ¿no? De este patógeno para que sea este el que se aplique, ¿no? Y desencadene la respuesta inmunitaria, ¿no? Obviamente esto no puede causar enfermedad, ¿no? Es una subunidad antigénica. Y tenemos otra que es utilizando únicamente el material genético. ¿A qué nos referimos con eso? A utilizar el ADN, el ARN, ¿no? Como veremos que es el caso de algunas vacunas. Ahora, presten atención en esto, porque este es un esquema general del mecanismo de acción
¿no? Que tienen las vacunas, ¿sí? Esto, esta imagen como que representaría, ¿no? Lo que es el COVID, ¿sí? Perdón, el coronavirus, ¿sí? Donde tenemos que prestar atención en esa estructura que sobresale, que es la proteína S, proteína Spike, o la espícula, como le dicen, ¿no? Eh, y esto que es el ARN mensajero, ¿sí? Entonces dijimos que una de las vacunas estaba basada en los virus, ¿no? En conservar la morfología, la estructura del virus, pero teníamos que inactivarlo o atenuarlo, ¿no? Atenuarlo se refería a, bueno, como se mencionó en clase, ¿no? Como mencionó otro compañero serial, creo, de que el virus tenía que ser debilitado, ¿no? En un laboratorio, ¿no? Y esto se hacía a través de distintos eh, procesos como son el paso del patógeno, ¿no? De un huésped extraño a otro, ¿no? Y así consecutivamente para poder debilitarlo, ¿no? Ya que se sabía de que las generaciones posteriores van a ser más débiles que sus predecesores, ¿no? Mientras los vayamos pasando, ¿no? De un huésped a otro. Otro mecanismo era inactivando los virus, ¿no? ¿Y cómo se inactiva el virus? Bueno, en el laboratorio, en la fase preclínica, se tiene que exponer, ¿no? A radiación alta, a temperaturas muy, muy altas, a la exposición a sustancias químicas, ¿no? Como el formaldehído, que creo que era el que más se utilizaba, la formina también. Y básicamente se tiene que conservar, ¿no? El virus. ¿Para qué? Para que este sea reconocido por el sistema y desencadenar una respuesta inmune. Otro es a través de componentes virales, ¿no? ¿A qué se refiere esto? De que simplemente debemos extraer el componente más inmunógeno, ¿no? Que en este caso sería la proteína S, y aplicarla para que este desencadene una respuesta inmune, ¿no? Sea reconocida por el S. Es muy simple. De hecho, me olvidé mencionar de que, por ejemplo, la que era basada en virus íntegros son la Sinopharm, ¿no? La que llegó a Perú bueno, fue foco de polémica, ¿no? Tenemos la Sinovac también. En el caso de componentes virales, encontramos la Novavax, ¿sí? En el caso de vectores virales, ¿a qué se refiere vectores virales? Bueno, se refiere a la utilización de otro organismo que es ajeno, en este caso, al coronavirus, ¿sí? Para que sirva de transporte de una molécula que nosotros queremos transportar, ¿no? Que en este caso es este gen de la proteína S, ¿no? O sea, imaginémonos que el gen de la proteína S es el ejemplo del caballo de Troya, ¿no? Imaginémonos que el gen va a ser los soldados, ¿no? Y en este caso el adenovirus, que es este virus vector que se utiliza, ¿no? Que va a ser el medio de transporte, va a ser el caballito de Troya, ¿no? Para que pueda ingresar a la célula, emule todo su proceso de infección, ¿no? Y el gen, una vez que esté dentro, utiliza la maquinaria de la célula para poder producir la proteína S, ¿no? A través de sus ribosomas, y esta proteína sea identificada y genere la respuesta inmune, ¿no? En el último caso, tenemos la ARN mensajero, ¿no? En el caso de vectores virales, me olvidé mencionar eso también, que son que las vacunas que utilizan este mecanismo son la AstraZeneca, la de Oxford, tenemos la Sputnik 5, que es la rusa, y la CanSino, ¿sí? En el caso del ARN mensajero, este es el mecanismo más innovador hasta la fecha, ¿sí? Hasta antes de la pandemia no existía vacunas en base a esto, ¿sí? Y de hecho se utilizaba solo en algunos ensayos que era para combatir el cáncer, ¿sí? Pero después de eso no se utilizaban más. ¿Y en qué consiste este ARN mensajero? Bueno, simplemente se extrae la porción, ¿no? La porción de ARN mensajero que va a codificar la proteína S y se va a unir a distintas sustancias lipídicas, ¿no? Y aplicarla así, ¿no? Como vemos, es un mecanismo muy, muy simple, muy frágil. Esta es una de las razones por lo que involucra que sea tratada en temperaturas muy, muy bajas, ¿no? Para poder mantenerla. Entonces, una vez que ingresa a la célula, esta va a generar la producción de la proteína S, la cual va a ser reconocida y va a generar una respuesta inmune. Aquí, características de las vacunas frente al SARS-CoV-2, ¿no? Ya aprobadas por alguna agencia reguladora mundial. ¿Cuáles son las agencias reguladoras mundiales? Bueno, tenemos a la FDA, tenemos a la EMA, ¿no? Que es la Agencia de Medicamentos Europea. Bueno, esto básicamente se tienen que aprobar, ¿no? Las vacunas tienen que pasar por un proceso para que puedan ser aceptadas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, lo que mencionamos, la Pfizer Biotech, que es alemán, y el tipo es de ARN mensajero, ¿no? Este es un nombre también común con el que se le encuentra, y la eficacia es muy importante, ¿no? Tenemos que es de 95%, estas son de las más altas junto a la Moderna, y ambas son de ARN mensajero, ¿sí?
Pero lo de la eficacia no es muy bueno compararlo entre vacunas, ¿sí? Ya veremos por qué. Eh, Tenemos la de Oxford también, que es británica, ¿no? Que es a través de vectores virales y tiene una eficacia del 70,4, ¿no? Y dependiendo de la cepa, ¿no? Puede llegar hasta 95%. Tenemos que también la Sinovac, ¿no? Junto a la de Sinopharm, ambas son chinas, una eficacia del 78,91. La Gamaleya, que es la Sputnik, ¿sí? Solo que el laboratorio es Gamaleya, que tiene 91,4, ¿sí? Ahora, veamos, estas son las basadas en virus íntegros, ¿sí? Como dije, el virus se puede inactivar a través de distintos mecanismos, ¿no? Uno de estos era la exposición a distintas sustancias químicas. Este es el caso de Sinopharm y Sinovac, ¿no? Los cuales utilizan una sustancia química que se llama la beta-propiolactona, ¿sí? Se les pone a esto y esto va a causar que el virus pierda toda capacidad de patogenicidad, ¿sí? Todo mecanismo de patogenicidad, así que no va a poder generar enfermedad, pero sí va a poder ser reconocida por el organismo, ¿sí? Eh, en cuanto al costo, el costo es elevado, ¿sí? Eh, y en cuanto a la eficacia, este es de 79, mientras que este es de 50% en la cepa británica, ¿sí? Una de las ventajas, por decirlo así, es que a diferencia de las otras, al mantener la estructura íntegra, es más fácil de poder mantener, ¿no? Con una temperatura del 2 al 8, a 8 grados centígrados sería suficiente para mantenerla, ¿no? En el caso de las dosis, tenemos que todas las vacunas son de 2 dosis, excepto la Johnson Johnson, que es solo una dosis. En el caso de la Novavax, este método es basado en componentes virales que dijimos que era extraer un antígeno y aplicarlo, ¿no? Es muy difícil de tratar ya que tiene un elevado costo, ¿no? Para poder realizarse, ya que necesita laboratorios especiales, el tiempo que se necesita es mayor también, ¿no? Entonces, tenemos la Novavax, la cual tiene un costo económico, ¿no? Y consiste en nanopartículas, ¿no? Las cuales han sido donde la proteína Spike ha sido creada sintéticamente, ¿no? Esto quiere decir que no es algo así natural, por decirlo así, ¿no? Han tenido que ser cultivadas y tienen que ser extraídas, ¿no? La eficacia tenemos que es del 95%, eso es muy bueno, pero el problema fue que fue disminuyendo en relación con las demás cepas que iban saliendo, ¿sí? Como vemos aquí. Ahora, basadas en vectores virales. Este era donde les puse el ejemplo del caballo de Troya y esto, ¿no? Tenemos la Oxford AstraZeneca, ¿no? La cual consiste en, en ¿cómo lo dirían? En concentrar, ¿no? El ADN dentro de un adenovirus, ¿sí? Este es el adenovirus que servirá de transporte. Generalmente en el caso de Oxford utilizan un adenovirus el cual es responsable de causar el resfriado en chimpancés, así que no podría causar perjuicio humano, ¿sí? Y se utiliza transporte para que éste llegue hacia una célula y pueda, eh, sol, es, como decirlo así, liberar el ADN, ¿sí? Para que éste pueda utilizar la maquinaria de la célula y producir la proteína Spike, ¿no? La cual será responsable de la respuesta, ¿no? En cuanto a la eficacia, tenemos el 82%, y en el caso de la Gamaleya, o también llamada la rusa, ¿no? La Sputnik 5, la vacuna, las 2 dosis, lo peculiar de esto es que utiliza 2 adenovirus diferentes, ¿no? En la primera dosis se utiliza la AD26 y en la segunda dosis la AD5, ¿no? Ambas son causantes del resfriado común y el mismo mecanismo que este, ¿no? Van a transportar el ADN para que utilice la maquinaria de la célula y pueda expresar la proteína S, ¿no? La cual tiene que ser reconocida. Tenemos que tiene un buen valor de eficacia, ¿no? Que es el 91% en la fase 3. Pasamos a las basadas en ARN mensajero, ¿no? Las que dijimos que son las más innovadoras, ¿no? Y en los que la gente más confía, creo yo. Tenemos la Pfizer y la Moderna, ¿sí? La Pfizer consiste en ARN mensajero, el cual ha sido encapsulado, ¿sí? Ha sido extraído a través de distintos procesos. El proceso de creación de la Pfizer es muy largo, muy complejo, ¿sí? Pero fue de las primeras que se hizo, ¿no? Y se aprobó también en como le dicen, una aprobación forzada, ¿no? Debido al contexto que estábamos viviendo, ¿no? Son de las primeras vacunas que se hicieron, ¿no? Entonces, el ARN mensajero es transportado por la célula, utiliza igual los ribosomas, ¿no? La maquinaria de la propia célula para poder generar sus proteínas Spike, ¿no?
Esto va a estar dentro de nanopartículas, las cuales son nanopartículas lipídicas, las cuales tienen lípidos ionizables, que le dan la carga, ¿no? Tienen colesterol también. Y tenemos que la eficacia es el 95%, pero para mantenerlo necesitamos temperaturas de menos 70 grados centígrados, ¿no? Para poder mantenerlo como por 6 meses, ¿no? Eso es lo que nos menciona la fábrica, el laboratorio. En el caso de la Moderna es el mismo mecanismo, ¿sí? Así que no lo voy a repetir. Y mencionamos lo que es la eficacia, ¿sí? Que es el 94,1%, ¿sí? Y la temperatura aquí es mayor, es de menos 20 grados centígrados, ¿sí? Ahora, estos son los mecanismos que he mencionado, ¿sí? Tenemos la ARN viral, la del coronavirus atenuado, la de vectores virales no replicantes, ¿sí? Como el adenovirus, y subunidades de proteínas virales, ¿sí? Básicamente, en lo que difieren las vacunas es en el cómo llegar hacia la célula, ¿no? Pero todas, perdón, van a tener que llegar a un punto en común que es la presentación, ¿no? De una célula presentadora de antígenos, ¿no? Una célula dendrítica, por decirlo así, a través de su complejo mayor histocompatibilidad, ¿no? A las células T-helper, ¿sí? Este es el mecanismo, la inmunidad tumoral es la función principal que se busca con estas vacunas, ¿sí? Obviamente cada uno tiene su medio de llegar, ya hemos visto todas, pero todas llegan a este punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Ya. La célula presentadora de antígenos no va a fagocitar o va a producir la proteína spike, la va a liberar, o la va a presentar a la célula T-helper a través de su complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? De tipo 2. La presenta a la célula T-helper, la cual también va a liberar distintas sustancias, ¿no? Por ejemplo, la T-helper 1 que iba a liberar el interferón gamma, iba a liberar interleucina 2, ¿no? Y al final de esto, las funciones que va a ocasionar es una proliferación, ¿no? Estimular la célula B para una proliferación, una diferenciación de esta, ¿no? Para poder producir anticuerpos, ¿no? Su diferenciación en células plasmáticas. También ayuda en lo que era potenciando la célula T citotóxica, ¿sí? La cual también iba a recibir, también iba a reconocer, ¿no? Un péptido, el cual era presentado por la célula presentadora de antígenos, ¿no? Pero este era a través de su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. También se iban a crear células B y T con memoria, ¿no? Aquí podemos ver un poco más, más profundizado, por decirlo así, ¿no? El mecanismo de acción, en este caso, es de ARN mensajero, pero como dijimos, todas llegan a un punto en común, ¿no? El cual es la expresión de la proteína spike o su liberación, la cual va a ser reconocida también por una célula presentadora de antígenos, la va a digerir, ¿no? La va a presentar, como dije, a la célula T-helper, la cual también se va a ser específica para este antígeno, al mismo tiempo, o bueno, paralelamente la célula B también va a reconocer este antígeno, ¿no? Se la va a presentar al linfocito T-helper y todo esto se le llama la fase de reconocimiento ligado, que hemos visto también. Y básicamente lo que va a desencadenar esto es, como dijimos, la proliferación y la diferenciación de la célula B en células plasmáticas, ¿no? Para la secreción de anticuerpos. También se daba el cambio de isotipo, vimos que también se daba la maduración de la afinidad, ¿no? Y la creación de los linfocitos de memoria, ¿no? Y bueno, algunas conclusiones. Por ejemplo, tenemos a Gustavo Cerati que le pregunta a John Lennon cuál es la mejor vacuna. Pfizer, Sputnik 5 o Sinovac. Y nos dice que es la que está disponible, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque creo que en nuestro país ha pasado mucho lo que es, por ejemplo, la prensa, la cual comenzaba a cuestionar, ¿no? El caso de las vacunas y todo esto, y hubieron mucha gente, y los principales perjudicados son las personas mayores, ¿no? Las cuales rechazan la vacuna, aún sin tener otra vacuna como para escoger, como es en otros países, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Donde tú puedes escoger la vacuna que quieres. Esto no pasa en nuestro país, así que se dejan llevar por estos medios de prensa, ¿no? Y entonces me voy a esto, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de aconsejar, no sé, principalmente a nuestros abuelos, ¿no? Personas mayores, personas las cuales son incrédulas en cuanto a la eficacia, ¿no? Tenemos que recordar que todas estas, como vimos, pasaron por un proceso muy complicado para poder llegar, ¿no? A ser aprobadas, ¿no? En cuanto a la eficacia, también otra cosa que quería mencionar, estuve leyendo en todos los artículos que vi que eh,
la eficacia no puede ser comparada entre vacunas, ¿no? Porque todas estas han sido creadas en laboratorios distintos, en personas distintas, en tiempos distintos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Pfizer que mencioné, este 95% corresponde a su desarrollo en cuanto a la cepa original, ¿no? Esto no es la cepa británica, es en cuanto a la cepa, en la cepa original, ¿no? En cambio, por ejemplo, tenemos la Janssen, la cual presenta una efectividad del 72%, pero esta fue desarrollada en el contexto cuando circulaba la cepa británica, la cepa sudafricana, las cuales se dijeron que eran más, te presentaban una resistencia mayor, ¿no? A las vacunas. Entonces, como basándonos en esto, no podríamos estar comparando así y basándonos en esto para poder decidir, ¿no? Yo creo que, como dice aquí, la mejor vacuna siempre va a ser la que está disponible. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, chicos. Muy buena exposición, muy, 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 muy buena. Muy buena, Fernando, me alegra. Gracias, doctor. Muy buena. Me gustaría ponerte punto y medio, pero no puedo, porque a todos tengo que ponerles igual. ¿Ya? La verdad que sí, muy buena. Las exposiciones, por favor, lo pasan a sus compañeros para que entre al examen. Ya, si no entra al examen, entrará al SUSTI, pues. Pero ya, muy buena. Bueno, miren, hemos tenido como así en la corrida de toros, el mejor torero al final. Muy buena, me alegra bastante, me alegra bastante. Y lo que me alegra es que también quizás todo lo que hemos aprendido no solo a ti, les puede ayudar a todos a entender este tipo, ¿no? Porque nuestro curso, que si bien es cierto, es la inmunología bien básica la que hacemos, pero nos ha permitido entender todo lo que su compañero nos ha dicho, ¿no? De una forma sencilla, de una forma fácil, nada compleja, y muy educativa, y nos lo ha expresado, y con todo lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido. Muy bien, me alegro. Entonces, ahora me despido de ustedes hasta que vamos a conversar, hasta cardiovascular. Solamente aquí nos llegan los exámenes. No les voy a mentir, ustedes han sido un grupo muy bueno, que conversábamos, tratábamos de aprender más cosas, muy buenas preguntas, y me alegro, ¿no? Vamos a ir. También en los exámenes se están yendo muy bien, y ahora sí a prepararse nada más, ¿ya? Vamos a prepararse para el balotario sí te lo voy a pasar. El balotario es casi todo el curso, ¿no? O sea, estudien. Ahora me van a decir si el examen quieren que sea el lunes o el miércoles. Eso ya que ustedes coordinen. Lo extrañaremos, ¿no? Pues no me digas eso como si me voy a ir a la universidad. Espero que no. En cardiovascular esperamos verlos, ¿ya? Chicos, en cardiovascular nos vemos y vamos a tratar de que sea lo mejor posible también para ustedes. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, chao. El examen me avisan, ¿eh? Con el delegado. Gracias, Doc. Muchas Gracias. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.